Muchísimas gracias. Espero que estén viendo la pantalla. Sí, Esta, por supuesto, es una falsa portada, pero las falsas portadas informan. El movimiento de lectura y el movimiento de diseño son, en un caso, una respuesta y en el otro, una acción de tratamiento. Hoy vamos a hablar de tratamiento. Es la segunda vez y, Henry, me da mucha pena lo que te voy a decir, pero creo que voy a tener que pedir chance una tercera vez. Entonces, eh, vamos a empezar. Debería ser corta hoy. Eh, yo estoy todavía mudándome de casa y eso hace que entre la mudada de casa y la preparación de la charla, corre el riesgo de quedarme dormido en medio de la mía como me quedo a veces dormido en medio de las de otros. Eh, Tratamiento, la clave de una colección temática, parte 2. En la parte uno fue hace ya tanto tiempo que yo hubiera querido, como algunos me pidieron, Juan Pablo o María Luisa, la oportunidad de que todos vieran de nuevo la primera para que se acordaran de a dónde llegué y que no les mienta ahora. Si les mentí en la primera y no se acuerdan, ahora sí es un tortón. Eh, de esa primera profundizamos en algunos temas, por supuesto en la parte de las reglas, que como todos recordarán son profusas, son muy detalladas, no necesariamente coherentes. Las reglas a veces se contradicen un poco entre ellas. A veces, a pesar de que algo pareciera estar muy regulado, eh, se mantiene más bien como en una zona gris. Lo sabemos concretamente con innovación. Y cuidado, en materiales limítrofes sigue habiendo todavía zonas oscuras importantes. La temática no es fácil. Yo sé que hay gente que esto que voy a decir no tiene por qué gustarles. Yo soy coleccionista de filatelia tradicional y soy coleccionista de historia postal. Y también soy coleccionista temático. Pero la filatelia en serio, pesada, dura, densa, es la filatelia temática. La otra es poner de alguna manera las cosas en una secuencia lógica. En la filatelia temática hay que estudiar, estudiar, y si queda tiempo, estudiar. Y si la esposa lo deja, estudiar. Hay que estudiar. La temática no hay salida. Entonces hablamos de reglas, hablamos un poco del plan, no profundizamos en el tema del plan. Dijimos entonces que profundizaríamos hoy en el plan. También hablamos algo de innovación, un poquito más, porque se presentó a partir de alguna pregunta la oportunidad de recordar lo que adquirió como compromiso la comisión temática que no se está cumpliendo, para vergüenza de nosotros, miembros de la temática y miembros de la comisión y miembros de los órganos de FIP. Eso no funciona. Yo no sé cuál es la estrategia para que no funcione, pero no funciona. Y entonces innovación que debió haberse arreglado hace rato y haberse repartido esos puntos de manera correcta donde corresponden, siguen sin repartirse. Y bueno, hablamos algo de materiales porque es inescapable hablar de materiales. Yo llevo como unas 4 o 5 sesiones sobre materiales en general, pero en algún momento voy a tener que hablar un poco sobre materiales en relación con tratamiento. Esa vez presentamos una tabla de contenido y hablábamos ya entonces de parte uno y parte 2. Y lo que se dijo es que era esencialmente una diferencia de profundidad, que la tabla de contenido no tenía por qué ser distinta y que lo que íbamos a hacer era, en una segunda charla, profundizar los temas presentados en la primera. No es totalmente cierto. Vamos hoy a concentrarnos en un grupo de ellos con un poco más de disciplina de lo que hubo en la primera sesión,
en el tanto en que, como es profundización y precisión sobre algunos de los temas, podemos confinar más eh, el abordaje específico y los contenidos. Yo voy a usar básicamente una colección para usar, es una colección mía, para usarla como ejemplo, un poco lo que anticipaba en la primera charla, profundizar utilizando un ejemplo. Hoy hablaríamos primero de tratamiento y presentación. Después, presentación como categoría, como criterio. Es decir, tratamiento y su relación con los 5 puntos que el jurado le otorga por la presentación como máximo a cualquier colección en cualquier categoría. Eh, tra- Perdón, debo echarme para atrás y arrepentirme de eso último que dije, porque en la categoría juvenil, en los distintos grupos de juvenil, la presentación tiene más bien mayor asignación de puntaje, dependiendo del grupo y dependiendo de la edad. Eh, Tratamiento y plan. Me voy a enfocar especialmente en la hoja de introducción. La hoja de introducción debe ser la esencia del plan, debe corresponder al plan, debe representar el plan. Y yo me voy a enfocar en ella. Y por último, algo muy pequeño, pero muy importante, que es el uso del texto como estrategia de tratamiento. Es decir, ¿qué tiene que ver el texto, que es parte de la presentación en mucho, que es muchísimo de conocimiento filatélico y de conocimiento temático? ¿Qué tiene que ver como parte de una estrategia de tratamiento? Vamos a verlo porque es un detalle que, en mi opinión, a veces vale el cariño y la comprensión que se pueda tener por una colección y en la eventual participación de esa colección. En una exposición de competencia puede significar, cuidado, un buen número de puntos. El texto no es irrelevante, para nada. Bueno, dichas esas tres cositas en relación con por dónde va el énfasis hoy, podemos entrar ya a ver el tema de la presentación. Lo primero es que a veces creemos, y creemos mal, que la presentación en una colección de competencia vale 5 puntos. Y lo cierto es que a nadie le otorgan los jueces, por una especie de pequeña complacencia histórica, menos de 3 puntos. Cuando yo era jurado aprendiz y me tocó ir por allá por el año 91 a Granada, en España, me asignaron, como es normal, un grupo de colecciones para que yo las calificara solo. Y había una colección muy conocida, de un filatelista muy conocido, ya desaparecido, de un país que yo quiero mucho y ustedes también muchas veces, sobre una emisión de una época temprana del siglo XX, una década muy temprana del siglo XX. Y yo conocía más o menos la colección, conocía más o menos al coleccionista, sabía a dónde estaba el peso de la colección. Y yo venía de estudiar evaluación en la universidad y venía de ser profesor de evaluación en la universidad y venía de evaluar políticas y de evaluar proyectos y de evaluar montones de cosas. Y me ponen a evaluar una colección y yo le puse un punto en presentación. Los jurados senior que estaban trabajando conmigo me agarraron, en ese entonces yo ya tenía pelo, me agarraron del pelo, me revolcaron por el piso, me hicieron todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero yo aprendí que para ser jurado hay que ser mediano. Si yo calificaba con una presentación de 2 con menos de 3, el culpable era yo, no el coleccionista que había presentado mal presentada una colección. Y si yo calificaba con 5 una colección que era evidentemente 4, estaba rompiendo algún truco importante. Y lo aprendí porque los porcentajes cuentan. Vamos a ver, si nosotros le damos 3 puntos
de 5 a una colección de pobre presentación, le estamos diciendo que tiene un 60%. Y ese 60%, si lo usamos como mediana generadora para el resto de la colección, no va a estar totalmente equivocado cuando se le asigna un bronce o un bronce plateado y a veces un diploma. Si le damos 4 puntos, es muy probable que estemos hablando de una colección que se mueve entre plata grande y vermell grande. En cambio, si le damos los 100 puntos, ya estamos aspirando a que esa colección sobrepase los 90 puntos. Entonces los jueces, que somos, como dije hace un ratito, convenencieros, también hay una especie de inteligencia natural en relación con eso. Pero lo que sí es cierto, más allá de cualquier digresión que yo haga sobre la asignación de 1 punto, 2 puntos, el bronce plateado, los 3 puntos o los que sean, para mí hoy lo cierto es que la presentación vale más de 5 puntos. Lo primero es porque la presentación es la primera manifestación de la competencia que tiene el coleccionista en la otra categoría, en la categoría tratamiento. Es en la presentación donde apreciamos o no lo que ha sido ese coleccionista o esa coleccionista capaz de desarrollar como estrategia, como destreza específica que conocemos con el nombre de tratamiento. Y si no es evidente de primera entrada, no faltan jurados que con a veces buen criterio dicen, démosle los 3 puntos que le corresponden en presentación, taca, taca, y esperémonos que no lo castiguemos 2 veces cuando califiquemos tratamiento. Y es porque en general también los jurados no tienen como vocación maltratar a los coleccionistas. En buena teoría, los buenos jurados tienen como principal responsabilidad educar y educarse con los coleccionistas. Aprender de sus colecciones y hacer que los coleccionistas aprendan a aprender de sus colecciones. La presentación vale más de 5 puntos. Hemos sido testigos muchas veces, a mí me tocó coleccionista todavía novato en el año 80 en Milán, eh, encontrarme con un juez que me dice, voy a mirar tu colección. Y se echó 6 o 7 metros atrás y, y me explicó por qué lo hacía. Me dice, estoy tomando la apreciación general. Ese es un criterio que los jueces aplican y pasa por la vista. Se percibe en la colección vista en su conjunto, los 5 marcos, en ese momento los 5, o en la mayoría de los momentos los 5 marcos, se percibe a distancia. Nos alejamos de ella, la miramos de arriba a abajo, largo, viendo cómo se mueven las piezas a lo largo de los marcos, cómo se hace la transición del marco 1 al marco 2. Si es una colección de filatelia tradicional, muy rápido apreciamos cómo en el quinto marco se caen todas las potencialidades que la colección traía en el 1, 2, 3 y 4. El, el layout global, la disposición general de la colección es un elemento importante y tiene que usarse como parte del tratamiento el que eso contribuya. Y por supuesto hay un grupo de decisiones clave muy específicas que en temáticas son vitales, pues, en cualquier categoría son vitales. Son, y las vamos a ver con algún grado de detalle, el tipo y el tamaño del papel. Luego todo lo que tiene que ver con letra impresa, leyendas, tipografías, encabezados, alineamiento. Les cuento una anécdota.
Mis primeros 80 puntos con una colección que nunca ha llegado, tal vez un poquitito más allá, 81 o 82. Y yo la he presentado aquí en mi oficina. Eh, en esos años, yo no sé, tal vez yo no tenía impresora o tal vez no usábamos computadoras todavía, no recuerdo. Pero entonces escribí todas las leyendas, títulos, descripciones, todo a mano, con mi letra de escolar, con la que había aprendido en el primero, en el segundo grado. El jefe del jurado, que hoy puedo decir el nombre, hoy puedo decir el nombre, ya tiene como 20 años de muerto y no era tan mala persona al final como algunos pueden creer. Era un filatelista dedicado y dice que ni se crea ese, el presidente del jurado, que ni se crea ese era yo, que con esos 80 puntos, que era un vermel, nosotros vamos a llevar su colección con ese afán de pendolista, porque me acusaron de pendolista por haber escrito a mano mi colección. Pues, era un honor ser pendolista. Los pendolistas son verdaderos artistas. Yo escribía mal, pero escribía a mano la colección. Las leyendas, la tipografía, los encabezados, el alineamiento, la ortografía, todo eso cuenta. El color de la tinta cuenta. Y cuenta en la presentación. Y cuenta en la presentación no porque le vaya a bajar los 3 puntos en presentación. Es porque después se los van a bajar en tratamiento, que también cuenta. Lo otro es el uso del espacio. Y esto hoy no voy a profundizar en el uso del espacio. El balance, la relación entre aire y material. La relación entre 3 elementos que son clave, aire, texto y material. Y lo está diciendo alguien que no tiene casi derecho a decirlo, porque yo saturo las hojas de material, de texto, y no las dejo respirar, pero las hojas hay que dejarlas respirar. Vamos a hablar de eso, supongo, Henry, en la tercera sesión. Y la otra es el tema de la legibilidad, no en particular como es definida en el diccionario, sino la legibilidad estratégica, cómo diseña el coleccionista cada página y cómo cada página se relaciona con el conjunto de las 16 páginas o el equivalente en el marco. El diseño de la página es esencial a la presentación, es esencial al tratamiento. Vamos a ver lo del tamaño de papel, el tipo y el tamaño de papel. Hay que recordar primero que todo las reglas de la FIB. A nadie le gustan. No le gustan por ser reglas. Debería haber un poco más de libertad en relación con el uso de papel, como lo había antes de que inventaran este manualito que está aquí a la izquierda. Ya lo hemos presentado varias veces, se ha discutido varias veces. En este caso, eh, pinté en un campito que había ahí, enmarcado en rojo, no en términos de medidas, sino en términos de proporciones, la que yo uso en mis colecciones temáticas, que es muy parecida al 30 por 30, al 31 por 31, al 29,5 por 29,5, o más fácil lo que las señoras llamaban cuando hacían álbumes de recortes, el scrapbook. Y todavía se consiguen, como ustedes saben, hojas de ese tamaño y fundas de ese tamaño y portafolios de ese tamaño. Eh, yo tengo una marcada preferencia por eso. Y en temática, cada vez más nos es claro que la hoja de tamaño carta, ya sea la A4 o la 8,5 por 11, ninguna de las dos proporciona la facilidad que necesita. Ese manejo del aire combinado con el texto, combinado con el material. La hoja A3 o las otras versiones que existen del tamaño doble hoja, que hoy día, por suerte, se consigue también ya hecha en papeles muy finos en muchísimos lugares, gracias especialmente a la gente de las tiendas de arte.
Eh, en temática, voy a decir algo que a alguna gente no le gusta. Termina a ser demasiado grande. Yo conozco gente que en temática, en tradicional, en historia postal, utilizan la A3. Y utilizando la A3, lo que hacen es partirla al centro para hacer en la A3 2 A4 o dos tamaño carta. Y la tentación es mucha. No necesitamos ir muy lejos. Solo abran unas 3 o 4 de las colecciones que están puestas en los sitios donde se publican digitalmente y comparen y verán ustedes muchísimas colecciones que usan la A3 solo para sustituir mecánicamente dos tamaño carta. Yo uso las hojas 30 por 30 o 29,5 por 29,5, contando cuentos completos. Me caben 4 piezas postales completas. Tengo que escogerlas un poquito, no puedo ponerlas grandotototas. Si tengo una grandototota, no necesito una 3, necesito la misma 4. A ver, una carta entero postal o un telegrama, el telegrama que mostré aquí la vez anterior de Praga, o una carta entero postal alemana con anuncios, en una hoja 30 por 30 queda perfecta. En una hoja A4 no sabe uno qué ponerle a la par. En una hoja 3 no sabe uno qué ponerle a la par. Y por supuesto, en una tamaño carta o A4 no cabe. Entonces, yo ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo uso la 30 por 30 y ahora la van a ver pensándolo en esto, ojalá la vean pensándolo en esto. Y el siguiente tema está aquí mismo en esta página, es el tema del color. Eh, ilustro el uso del color con dos ejemplos, uno de una pieza prefilatélica de la colección Wyman y otro con un texto de un título eh, eh, que cualquiera de nosotros puede usar, en el cual la letra que he utilizado es Calibri Light azul, muy propio de la temática, escribir con letras ligeras, con litografías ligeras, con tipografías ligeras, en color azul. Los colores que están usados son colores de catálogo. Los colores responden a los dos primeros de la primera línea. Y eso está puesto solo para hacer notar de que cualquier variación en el color es enemigo de la presentación y de la calidad de lectura. La hoja en temática, no hay ninguna duda, no debe ser blanca. Pero hay 20.000 dudas respecto de cuál es el color correcto. Y hay que probarlo. El color tiene que ser, eh, como hablábamos con Cravero numerosas veces, suficientemente look antiguo para que haga juego con el look antiguo, para que disimule los errores, las fallas, los defectos del material viejo. Ok, en este campo es muy poco más lo que puede decirse. Hay que hacer la prueba una y otra vez. Pero entonces, si se puede obtener una recomendación es papel en un color mate, por supuesto sin ácido, en tamaño 30 por 30 como estándar. Eh, que no, yo no hablé aquí de las fundas, pero que las fundas sean lisas y también sin ácido. Eh, Todavía algunos de nosotros a veces caemos en la trampa de usar ciertos tipos de plásticos y no los materiales especiales que hay hoy día. Veamos otra cosa. El sentido de la lectura. En la sesión anterior yo les introduje este libro. Les comenté el libro de Lidwell y les dije que si bien la versión inglesa ya va por 175 formas en que se puede mejorar la presentación, esta versión en español, que es la más reciente, sigue teniendo 125 formas.
el libro vale la pena, por todo lado. Hoy lo cito con un propósito muy explícito y es lo que se llama el principio de Gutenberg. Yo no sé, lo pido excusas, pero no sé quién es este Gutenberg. Puede ser cualquier Gutenberg, el más famoso de todos o alguien anodino que hizo un invento muy peculiar. Yo sigo la lectura de Lidwell, pero también la lectura del Lidwell que yo leí y sobre el que escribí un artículo en Costa Rica Filatérica en el año 22, que se llama precisamente el diagrama de Gutenberg. La idea es que eh, de manera natural, nosotros, no en todas las culturas, ¿no? Particularmente en lo que llamamos, aunque suene un poco oprobioso, permítanme usarlo, en lo que llamamos cultura occidental, nosotros leemos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Y ese de derecha, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, eh, en todos los métodos de lectura rápida y de comprensión escénica, se ha convertido en un movimiento diagonal de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, literal, cortando la diagonal. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo eso se presenta. No es trivial, repito, voy a repetirlo, no es trivial. Los jueces y los visitantes en las exposiciones filatélicas, perdón, tienen poco tiempo y son muchas páginas y quieren ver muchas cosas. Y para poderlas ver, poderlas apreciar y poderlas disfrutar, empiezan a crear estrategias de lectura rápida, no de lectura, sino de apreciación visual rápida. Y esto, el principio de Gutenberg se resume en este gráfico que está aquí a la derecha. Y es que hay una tendencia es una triple tendencia, por decirlo así. Y voy a empezar por la que es la débil. Es el crear zonas de barbecho. Uno puede en filatelia, en una determinada página de temática, poner las piezas más débiles de esa página en la esquina superior derecha y en la esquina inferior izquierda. Y puede estar confiado de que los jueces van a ver predominantemente las que están un poco hacia el centro y un poco hacia abajo a la derecha. Porque la fuerza de gravitación, la fuerza de gravedad es realmente fuerte. Y hay un eje de orientación en ese doble sentido. Eh, También puede suponer que si hay lectores más minuciosos o que tienen un poco más de tiempo o un poco más de interés, se van a concentrar primero un poco en la zona que podríamos llamar el cuadrante A, el que queda arriba a la izquierda. Allí es donde la mayoría de los coleccionistas ponemos eh, los subtítulos. Dejémoslo ahí, fácil, los subtítulos, que normalmente le dan eh, eh, el carácter y la finalidad a la respectiva página. Voy a corregir aquí algo muy rápido, muy pronto, muy importante. Cuando yo hablo así es porque yo planeo página por página y yo cuento historias en cada página. Mis temáticas cuentan historias en cada página. Puede ser que la historia esté mal, puede ser que la página no me alcance, puede ser que el material quede incompleto o me sobre material, pero yo trato de contar el cuento en cada página. Un poco de esto lo ilustré en la sesión anterior con, con las pruebas de las recolectoras de café en Colombia y en Costa Rica, que eran las páginas dobles. Eh, Muy parecido a esto, funcionan las tablas de contenido. Una manera de representarlo, solo una manera de representarlo, es con
una representación de estos cuadrantes y del sentido de la lectura eh, como si fuera una letra F. En, en el diseño de multimedias y de páginas multimedia, esta es una forma bastante predominante. Es la que da base a la mayoría de las tablas de contenido en las páginas web. Eh, Les recuerdo solo rápidamente, la línea superior generalmente la vemos con el directorio principal en casi todas las páginas web. Y lo demás se deriva un poco, pero esto es, digamos, algo muy normal. Y ahora pasamos a ver algunas un poquito más complejas. La aplicación de este principio en una colección mía, en una página de la colección, este es en la colección del café. Estoy hablando de los saquitos de café y voy a hablar de las zonas en barbecho primero, porque tiene sentido verlo así. En la esquina superior derecha, yo puse un saquito de café que no tiene nada que ver con el estudio de saquitos de café de la sobreimpresión del 1 centavo del año 10. Y es deliberado. No es porque yo quiera que no se vea, no, es porque quiero que se vea como un objeto secundario de la colección. Quiero ponerlo porque existe, porque es parte de los conocimientos filatélicos saber que está ahí. Además, hay un parte de conocimiento temático que puede ser que no esté expresado de la mejor forma, que es el vaciado del saco. Pero está en barbecho. Y lo mismo a la izquierda, los falsos. Se concentra un poquito con los falsos al final, después de que se ha leído el texto temático que analogiza los falsos saquitos de café con los sacos de café en la realidad de yute que se pudren. De manera que el elemento filatérico tiene una riqueza temática, pero no está puesto en primer lugar. Las piezas pesadas están a lo largo del eje principal, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, siguiendo la diagonal. El principio de Gutenberg. Pero las excepciones gutenbergianas a Gutenberg son importantes. Mucha gente sigue pensando en el modelo de la Z y no deja de tener sentido. Es más o menos lo mismo que estábamos diciendo, pero con una particularidad y es que hay una especie de devolución hacia la izquierda. ¿Con qué hacemos esto? Generalmente con piezas grandes en las cuales estamos haciendo algún pequeño estudio de esas mismas piezas grandes. Imagínense 4 enteros postales de un cierto sentido familiar, uno en el cuadrante 1, otro en el 2, otro en el 3 y otro en el 4. Y la secuencia puede brincarse el 3, pero lo rellena de manera automática, casi intuitiva. Y hay una versión un poco más elaborada, la múltiple Z. Aquí la ilustro con otra página de la colección del café. Vamos a ver cómo yo la leo y cómo la leía cuando empezaba a contar el cuento. El cuento es la carreta como parte esencial del equipo de recolección del café, históricamente, y todavía sigue siendo parte de eso. Se cuenta el cuento temático a la izquierda, donde se explica lo que es la carreta. Y casi toda la página es abundante en texto temático y más bien pobre en texto filatélico. Sin embargo, en el 2 está posiblemente la pieza más importante del grupo. No es, eh, digamos, tal vez ni tan cara como alguna de las pruebas de dado, pero tiene la particularidad de que es una interpretación muy particular de la carreta en el momento en que esta es una propuesta y no una emisión definitiva. Es la que da base al pleito. Es una de las ofertas en el proceso de selección. Se termina con la de American Pie, que es la que está ahí.
y que se utiliza varias veces en varias emisiones, como se aprecia ahí. Pero entonces la secuencia es una secuencia que es una especie de desarrollo en el tiempo, donde se van presentando como si fuera un libro. Son las líneas de un libro leyéndose con el doble texto en la múltiple Z. ¿Podría haberse representado este mismo material con la diagonal absoluta de Gutenberg? Yo creo que no. Hubiéramos tenido que recomponerlo totalmente para poderlo hacer. A ver, posiblemente el no emitido debió haber estado en la posición 1 y el que está en la posición 5 debió haber estado a mitad de camino en el centro de la diagonal y como remate abajo, posiblemente un dado definitivo o un dado del marco, pero nada más, no va para más. Hubiera sido otro tratamiento del cuento, otra historia. En una misma colección, los sacos de café que son parte del material de recolección, las carretas de café que son parte del material de recolección, del equipo de recolección de la cosecha, en páginas más o menos contiguas o una arriba, otra abajo en un mismo marco, tienen distinto tratamiento en en la continuidad de la lectura, pero ambas tienen el mismo tratamiento meticuloso, cuidadoso, en el sentido de que la lectura no puede ser al azar, sino que tiene que ayudarse al visor, llámese juez, llámese otro coleccionista, un visitante cualquiera, a seguirlo. Esto no se acaba aquí. Una de las más interesantes es la C invertida. Yo presenté en la falsa portadilla de esta presentación de hoy otras versiones de esto y lo hice deliberado, lo hice para, para provocar un poco en dónde estamos ahora. Esta es una lectura muy peculiar. Si ustedes no, les voy a recomendar que vuelvan en algún momento a la primera página de esta presentación y comparen esta página con la primera, con las dos formas que hay en la primera. No les estoy diciendo que les quiero poner un ejercicio, pero si alguien quiere tomarlo como si fuera un ejercicio, yo estoy seguro de que todos lo vamos a disfrutar. A donde aquí aparece un número 4 en el cuadrante 4, con un 4 en el 4, no es casual. Está tapando la secuencia del texto filatélico. Y la secuencia del texto filatélico, por definición, en este caso, empieza en el cuadrante 3 a la derecha abajo, porque la primera pieza que debe leerse es el formulario que le preparaban agentes externos a los soldados para que escribieran las cartas que iban a enviar a su familia. En la misma secuencia natural, los elementos 2 y 3, que están ambos en el cuadrante 4, son eh, un poco irrelevante el orden. ¿Va? Se hace primero el microfilm y después se imprime, pero desde la perspectiva del soldado y su familia, lo primero que llega a ver la familia y eventualmente el soldado a su regreso es la impresión de la tarjeta, de la fotografía y no el microfilm. Y lo último, por supuesto, es lo más auxiliar, el sobrecito que está arriba. Pero no hay otra manera de contar el cuento. ¿Cómo acomoda uno esta página para que uno, dos, tres y cuatro queden en orden? Solo pensando como Gutenberg. Y es en la C invertida como un tratamiento alternativo. Posiblemente, como aparece en la primera página de esta presentación de hoy, uno pueda empezar un poquito al revés. No la C invertida, sino más bien la misma figura, una especie de O cortada, pero empezando donde aquí aparece un 4 dando la vuelta hacia arriba. Puede ser, puede ser que esa tenga sentido, porque ahí estaría el texto que describe todo lo otro que sigue. Pero lo que es importante es que no es que haya
una anarquía en relación con las formas de presentación. Es que esa aparente anarquía, en el momento en que se adopta una de ellas por diseño, gana toda la potencia. Y pueden estar todas en un mismo marco. Muy bien, ahí les dejo un montón de referencias, porque esto es un tema, como ya ustedes saben, que tiene algún respaldo de investigadores que en universidades como Harvard, aunque no les guste a algunos amigos de algunos gobiernos, estudian este tipo de temas en profundidad. Nosotros en la Universidad de Costa Rica hemos tenido la ventaja de que ha habido estudiantes que han trabajado con nosotros tesis en diseño, sobre diseño filatélico, por lo menos tres, por lo menos tres, por lo menos tres tesis, lo cual por distintas razones son 5 estudiantes y han sido buenas. Bueno, pasamos a otro tema. El otro tema es tal vez menos técnico, pero más denso, que es el tratamiento, el plan, la hoja de introducción. Y lo primero, por supuesto, es de qué estamos hablando. La regla, y muchos jueces la interpretan tajantemente, es que es una hoja de introducción y ahí tiene que estar todo. Y yo digo no, desde hace muchos años, pero muchísimos años, vengo diciendo no. No, no. Es mejor tener una buena hoja de introducción suficientemente completa para que no me hagan preguntas tontas después, que hacer una mala hoja de introducción que va a provocar que me califiquen mal y que además me repitan las preguntas tontas. Entonces, mejor decir lo que conviene. ¿Qué importa? Una o dos hojas, lo que sea necesario. Y si son tres, pues tal vez tres. Hay gente que lo resuelve de manera muy inteligente, como expliqué aquí en la última sesión sobre este tema. Paolo Guglielminetti en Italia, lo que hace es que hace una hoja en la que va mezclando la explicación con las piezas a lo largo del primer grupo de página y lo resuelve de una manera elegante, inteligente y en Rumanía obtuvo 96 puntos. Porque el número de hojas que uno le dedique a esto no importa, lo que importa es hacerlo. Ahora, ¿qué pone? Lo indispensable que hay que poner, la tabla de contenido, la razón de ser de la colección y de sus partes. La lógica tiene que ser completa, no se vale hacer racionalidad a medias. ¿Por qué hago esta colección y por qué en esta colección incluyo esta pieza con este tratamiento, con esta? Debe ser permanente la explicación de esto, pero debe estar introducida en esos términos, en la hoja de introducción. Y las fuentes y las referencias, o fuentes o referencias, como se diga, el, el, el descuido de algunos de nosotros por poner dónde está el conocimiento, muchas veces atenta contra los puntajes en las áreas en las que se califica el conocimiento. Conocimiento filatélico, conocimiento temático, y eso al final también hasta podría parecer irrelevante. Lo cierto es que, eh, como todos sabemos hoy día, eh, como todos sabemos hoy día, eh, no se vale atribuirse el conocimiento que es propiedad si ha sido generado por otros. El reconocimiento de los méritos y los créditos hay que hacerlo todas las veces. De acuerdo con la legislación costarricense, nosotros no deberíamos poder presentar colecciones de filatelia si en cada una de las imágenes no decimos cuál es el origen de ellas. Por supuesto que no respetamos esa ley en particular, pero los periódicos están obligados a hacerlo. Todas las fotos en un periódico tienen los créditos una por una. Bueno, y por supuesto, lo que va un poquito
más allá de lo indispensable, pero que es necesarísimo. Uno puede hacer una colección de café sin decir lo que es el café. Todo el mundo sabe lo que es el café, pero es conveniente una introducción general que explique por qué se va a hacer una colección sobre el café o sobre la sal o sobre el tabaco. Aprovecho aquí y hago una digresión importante para mí y para algunos que me conocen. Yo no colecciono ni sal, ni café, ni tabaco y otras. Yo colecciono commodities en estampillas. Eso significa que yo hago el estudio del producto en su diversidad económica. Yo no hago la historia del café. El café fue inventado por un atarantadito que andaba en el desierto y cogió unas bayas y las masticó. No, yo no hago esa historia. Ni tampoco hago la historia del tabaco en el sentido de que Colón aterrizó en una isla, en Guananí, no sé cuál, y le pasaron unas hojas que aquellos hacían unos saumerios raros. No, yo no cuento esa historia. Yo hago una historia económica del café y una historia económica del tabaco. Alguna vez algún jurado le cambió de nombre a mi colección y por supuesto le cambiaron la calificación. Después he tenido que pelear una y otra vez, una y otra vez. Mis colecciones, por ejemplo, de café y de tabaco, no van en la sección de naturaleza o de elementos naturales en temática, van en la zona donde se habla de cultura. No van a la par de las rosas, van a la par del invento del periódico, por ejemplo. Eh, lo otro es la importancia. En las primeras páginas hay que atreverse a hablar de por qué es importante esa colección temática. ¿Cuál es su aporte cultural? ¿Qué tiene que ver con el mundo? Y cada vez más, una guía de recursos gráficos. Esto parece tonto, pero es importantísimo, porque la diversidad de recursos gráficos para destacar la importancia de las piezas especialmente es mucha. Y algunas personas utilizan marcos de color, otras usan indicadores de rareza como una R, dos R, tres R. Y los españoles tenían en alguna publicación una buena cantidad de variaciones de las R. Eh, en temática, y lo voy a adelantar aunque sea un poquito extemporáneo, yo pienso que los marcos no ayudan. Entonces hay que buscar otra salida. Bueno, vamos a ir viendo y vamos a usar una colección mía. Voy a pedir no excusas, voy a dar una explicación por adelantado. ¿Por qué me atrevo a usar una colección como esta de entrada para decir lo que voy a decir? Porque la colección vale. O sea, no es porque la colección a mí se me ocurrió que tenía los méritos para usarla como ejemplo. No, la FIB la tiene incluida en una lista y esa lista aquí la publico. Aparece ahí arriba a la derecha, un poquito escondida. No, la idea no es hacer escándalo, pero lo fundamental que muestra eso es una colección en proceso de madurez. En el lapso de 9 años pasa de 87 a 92 puntos, poquito a poco, despacito. Así son las colecciones. Lamentablemente uno quiere que se mueva más rápido y no, no se mueve más rápido. Eh, en la primera página destaco aquí unos elementos porque va a haber poco tiempo de verlo bien en las páginas que siguen. Entonces, esta es el encabezado, la parte alta de la primera página de la colección del café. Y la pretensión es hacer un análisis de las páginas del plan. La colección en inglés se llama Café, el embajador de los trópicos, y siempre la mando con un subtítulo en español. En alguna oportunidad escribí el plan en español y en inglés, pero uno llega al convencimiento de que la mayoría de la gente que visita las exposiciones y en general quienes las califican prácticamente leen fundamentalmente y casi solo el inglés en las colecciones. El finlandés no lo leen. Eh, eh,
Y entonces destaco dos o tres cosas. La del título, en este sentido de un doble título, un subtítulo que es engañoso, no es simplemente el embajador de los trópicos, como dice arriba, sino que es el embajador de los trópicos en los mercados donde se vende. Eso podría uno pensar que geográficamente lo que estamos haciendo es poniendo zonas de África, de Asia y de América Latina alrededor del Ecuador, arriba o abajo más o menos de los paralelos 10 arriba, 10 abajo, lo cual define los trópicos. Y, y, y su comercialización precisamente en Europa, Norteamérica, aunque hoy día puede también incluir países desarrollados de Asia. Eh, y bueno, ¿y por qué no? Australia, pero donde se dan los fenómenos que se representan en la colección son más o menos esos dos macroambientes geográficos. La idea de que hay una introducción y la introducción es una metáfora y eso a veces no lo entendemos con claridad. La metáfora no está en el título, la metáfora viene ahí de inmediato. El café es un lenguaje universal. La idea de que vamos a hablar de algo que tiene dimensión mundial, no es una cosa confinada al tema de la producción del café o al tema de las plantas de café. Y alguna pieza desde ya llamativa que tiene relación con este tipo de mensaje. En este caso, un franqueo mecánico, nada extraordinario. Esa página tiene ya de por sí, como vamos a ver ahorita, alguna pieza extraordinaria. Aquí están las dos primeras páginas. La de la izquierda tiene la parte de encabezado que yo les acabo de mostrar. Y un poquito abajo, en la misma sección donde está la introducción, hay un no emitido con una bolita roja. Y ahorita les explico lo que es la bolita roja. Pero lo que es impresionante es que ya desde aquí el tema empieza a desarrollarse. No se pone una pieza de relleno. Ninguna de estas tres es una pieza de relleno. Las tres están relacionadas con lo que se está diciendo mano a mano, de manera inmediata. Y además son tres que tienen el contenido suficientemente rico para llamar la atención. Y a la derecha, la página del plan. Es una página del plan como toda la colección, densa, pero la vamos a ver con más detalle conforme profundicemos en ella. Volviendo a la primera, hay cuatro secciones. Ya ahorita hablamos de esas secciones. Primero que todo, hay tres piezas buenas. Y como dije hace un ratito, es porque la exhibición, la muestra, empieza en la primera página. Y empieza en el centro de la página con una pieza notoria, con una pieza buena, con una pieza rara. Los cuatro subtítulos, primero la presentación, la introducción, el café es un lenguaje universal, como decíamos hace un ratito. Después la lógica del asunto, en dos tratamientos. ¿De qué trata esta exhibición? ¿Qué tiene? ¿Cuál es su desarrollo? ¿Cómo son sus contenidos? Y de inmediato, el plan y la innovación. Eh, eh, Dejando para último en esta misma página las investigaciones principales, prácticamente solo las temáticas. Esto es por una razón muy sencilla. Las filatélicas en temática casi que se dan por entendidas, sobreentendidas, y tampoco hay mucho campo para poner más. Pero esto es exactamente una introducción que cumple con los requisitos, tal vez un poquito más allá, de lo que yo decía que tienen que ser los mínimos. De atrás para adelante. Tiene que haber una referencia clara de dónde viene, cómo viene la información. Y el reconocimiento de que esas fuentes son las fuentes que saben de esa materia. De ahí para arriba, el método, la nociología. ¿Cuál es la forma en la que se aborda el tema y cómo se desarrolla ese abordaje en términos de
algo que, como hemos dicho muchas veces antes, se parece a una tesis. Se parece más a una tesis que a una novela, se parece más a una tesis que a una colección de filatelia tradicional. Y por último, yendo hacia arriba, de atrás para adelante, dije, la introducción general. ¿Quién es el personaje? Suficientemente explicado para que no se confunda ese personaje, pero además para que se acote en el tiempo, para que se acote en el universo geográfico que yo les decía hace un ratito. Y pasamos a la que sigue. El plan está organizado de una manera muy sencilla, aunque se ve absurdamente lleno. Lo cierto es que lo único que es un grupo de 4 columnas eh, en las cuales, ahorita voy a explicarlas. La matriz se compone por un conjunto de líneas en el sentido horizontal que responden fundamentalmente, y eso lo voy a explicar también de inmediato, que responden fundamentalmente a los títulos principales de los capítulos y también simultáneamente a los números de los marcos. Y eso es lo que más me interesa destacar a continuación. La página entera es una demostración del modelo racional, el tipo de nociología abordado, como les decía. La idea fundamental es que a la izquierda hay una tabla de contenido, que la vamos a ver ahorita con más detalle, pero que entre tanto a la derecha lo que tiene son 3 cosas concretas que se llaman, como concepto de teoría del conocimiento, se llaman racionalidad. La columna 2 dice, ¿por qué? ¿Qué pretendo? ¿Qué es lo que ese título va detrás? La tercera columna, que se llama recursos filatélicos, lo que dice es con qué, cuál material está, cómo ese material se relaciona con la pregunta inmediatamente anterior. Y la cuarta columna lo que dice es dónde. Y es el número de marco y el número de página donde se va a encontrar ese material respondiendo a esa pregunta de acuerdo con la tabla de contenido. Ok, puede ser, y yo estoy totalmente convencido de que tiene razón el que quiera pensar distinto, puede ser que no les guste. Es decir, un coleccionista cualquiera dice, pero qué tonto Luis Fernando, tanto trabajar para que lo califiquen igual. Cualquiera, esa es una de las posibilidades. Otra posibilidad es, no me gusta porque no me gusta. Yo prefiero una lista de contenidos, como muchos temáticos lo hacen. O sea, cada quien tiene derecho a pensar respecto de esto como quiera, pero yo lo que digo es, en mi defensa, lo que yo hice aquí es lo que he explicado antes por años en numerosas colecciones inteligentes que me ha tocado ver. Y es que las mejores colecciones, la de Damián Lague, la de María Luisa Díaz, son colecciones en las cuales el modelo racional está en el fondo, en la base del asunto, y pasa por decir, ¿qué quiero demostrar? ¿Con qué material y en qué página lo veo? Así de sencillo. Puede ser que uno esté equivocado, puede ser que esté equivocado, pero en mi caso yo me siento bastante contento viviendo con esa equivocación. Veamos un detalle. Entonces, las 4 columnas, la tabla de contenido a la izquierda. Observen, como decía en la página anterior, que la tabla de contenido está escrita en letra firme, de color negro. Las otras están escritas en color gris. Si no quieren leerlas, no las leen. Eh, y simplemente están puestas aquí para reforzar lo que acabo de comentar hace un momento en relación con las 4 columnas. Pueden ver algún detalle de la lectura que en las páginas anteriores costaba verlo, como las palabras que se usan, el lenguaje que se usa. Eventualmente, esta colección, yo creo que está publicada en varios sitios web. Si así fuera, los busco y a alguien le interesa, se los puedo pasar. Hay versiones, hay distintas versiones. La última versión
La de Efiro, no estoy seguro que esté publicada, porque fue apenas el año pasado. Bueno, profundicemos en esto. Aquí está la tabla de contenido. Lo que hice fue sacarla de la página anterior. Los cuatro primeros marcos en la columna de la izquierda y los siguientes cuatro marcos hasta el 8 en la columna de la derecha. La colección no tiene números de capítulos. La colección lo que tiene son nombres de capítulos. El primer capítulo es el prefacio. El segundo capítulo es en el trópico. Este tiene dos subcapítulos. La agricultura con Romanos 1 y la recolección con Romanos 2. Después, el siguiente capítulo se llama De los trópicos a los mercados. La característica fundamental de tratamiento, de estrategia, de manejo de la colección en esta primera parte de la colección es cada marco es un capítulo y cada capítulo cabe en un marco. Vamos a ver. La introducción con el prefacio en el marco 1, que es el café y la historia del café. Marco 1, 16 hojas normales, aquí son, como ustedes saben, 12. Más las dos que estamos viendo, por supuesto. El siguiente marco, el marco 2, tiene el capítulo en el trópico, el subcapítulo de la agricultura, con sus 9 ítems completo, desde cómo se siembra, cómo es el arbolito, cómo se sembraba antes, cómo se cuida, cómo se usan los censos de café, etcétera, etcétera. El marco 3 es en el trópico, el siguiente subcapítulo, Romanos 2, la recolección. Y la recolección y la recolección, básicamente, es extraordinaria como fenómeno cultural la recolección del café. En el marco 4, el capítulo que sigue, que se llama Del trópico a los mercados. Y entonces es puertos, importadoras, exportadoras, precios. Y esto está, como pueden ver ustedes, con un check verde porque a todo mundo le gusta. A mí me gusta. El desbalance empieza en el marco 5, que se llama El embajador toca los mercados. Y es porque ese es el corazón de la colección, es el mercadeo, es la economía del café, es el fenómeno de las 4 Ps, el producto, el precio, la plaza, analizado en la promoción, analizado cada uno de ellos en profundidad usando el conocimiento de la ciencia económica. Es suficientemente grande para ocupar 2 marcos. Y aún así, como ustedes van a ver ahorita, hay algún huequillo. Es el café llega a los mercados. Eso cumple desde ahí, desde la mezcla de mercadeo, como les acabo de decir, precio, plaza, etcétera, producto, posición, hasta lo que es etiquetado, no, nombres, marcas, pero no alcanza. Aún los 2 marcos no alcanzan, entonces se queda todavía botado parte de ese tema del empaque. Y hay un marco antepenúltimo, perdón, penúltimo, en el cual se habla del consumo. Y ese marco no alcanza. Entonces el marco final, que podría haber sido el cierre, el epílogo, incluye parte del consumo. Desbalance, con signo de pregunta. Yo creo que no. El tema es que la disciplina que quedó también en los primeros 4 marcos, es una disciplina de tratamiento muy formal. El objeto mismo le exige modificarla o cambiarla, enriquecerla en los marcos finales. Pero, pero, la esencia del mensaje es el corazón
del tratamiento es el plan. Este plan, con todo. Al final de la página, los signos de rareza. Les comenté antes que en algunos casos usamos la R, doble R, la que sea, el uso de marcos de color. Aquí en esta colección se usan las bolitas rojas y las medias bolitas rojas, como ustedes ya las han visto antes y las han visto hoy. Eh, en realidad, una bolita roja se le pone solo a una pieza única. Media bolita roja se le pone a alguna que pueden existir dos o tres. La colección tiene muchas piezas únicas, pero se reconocen solo las más importantes. No se le pone a todas las piezas únicas, se le pone a las más relevantes de las piezas únicas. No se usan los marcos en esta colección. Con lo saturada que es de material de texto, no caben los marcos. Ya yo les había mostrado este en la sesión anterior. Se los había mostrado porque estábamos discutiendo fundamentalmente el uso de los enteros postales en aquel momento, traslate y otras cosas parecidas, pero ahora aquí el propósito fundamental es recordarles algo sobre el uso de los indicadores de rareza. Puede haber una secuencia en una página de numerosas piezas únicas para que mi recurso de tratamiento sea no ponerle una bolita roja a cada uno, sino ponerle dos bolitas rojas al pequeño estudio del diseño del arbolito de café y alguna a las de las variedades de las tarjetas enteropostales. Y ya estamos terminando. Vamos al último concepto del que íbamos a hablar hoy, que es el texto. Eh, y yo aquí repito lo que dije muy al principio de esta charla de hoy, y es que administrar el texto es tratamiento. Por supuesto que es presentación, por supuesto que es el recurso mismo de demostrar lo que sé o no sé, pero el manejo del texto, eh, para mi gusto, pasa en principio por lo menos por cuatro cosas. Si analizo la misma página anterior, eh, eh, yo utilizo, como ustedes los han visto y los he comentado antes, estas dos páginas lo pueden ver, el alineador superior. En este caso es un recurso textual. En varios idiomas, la palabra café, en los idiomas más conocidos o más populares, con la analogía sonora de café, coffee, copy. eh, y esos alineadores, para mi gusto, desde que los vi por primera vez en la conexión de Pablo Rein, me marcaron definitivo como un recurso importante para darle balance, equilibrio, fundamentalmente equilibrio a las páginas en el marco. Después están los encabezados. Eh, yo repito en los encabezados el plan. Y este es un buen ejemplo, porque es del capítulo 2 que les comentaba hace un rato, que se llama En el trópico. Entonces se repite el nombre, En el trópico. Pertenece al subtítulo 1, que era Romanos 1, la agricultura del café. Y es el tema 1 dentro del subtítulo 1, que es el palito de café, el arbolito de café. En español, el cafeto le decimos. Ok, los encabezados son el primer organizador. Yo, el tema del cafeto, yo lo toco en dos páginas, en estas dos páginas. Pero trato de contar el cuento completo, temático y filatérico, en esas dos páginas. No hay una tercera página con el cafeto. La siguiente página, después de estas dos, por fuerza, debajo de donde dice Farming Cropping, tiene otro subtítulo distinto. El, eh, el uso de los encabezados es un organizador esencial. Pero además, ponerlos después de la lógica que yo expliqué con la cual los hicimos,
respeta, es decir, es la correspondencia total entre el título entre el título y la aspiración de la colección, el nombre de la colección, el objeto de la colección. Bueno, y después los textos específicos, el texto temático y el texto filatélico. Observo que se corrieron las flechas en algún momento, no, lamento que eso haya pasado. La flecha de arriba, larga, hace referencia a esta flecha de aquí va con texto temático y la flecha de más abajo va con texto filatélico. Eso estará arreglado en la versión final de esta presentación, la que se ponga en PDF y la que se envía a Henry y eventual difusión. El texto temático está en negras, rectas, ligeras. El tipo es relativamente pequeño. eh, Eventualmente una decisión de mejora pasaría por reducir el número de palabras y elevar el tamaño de la tipografía. El texto filatélico en todos los casos es bastante más escueto. Esta página es profusa en texto filatélico. Tiene que serlo porque hay muchas piezas filatélicamente peculiares, algunas rarezas únicas y, y entonces ese texto está en una ligera bastardilla, que es un subtipo del tipo anterior, en color azul. Es de acuerdo con lo que recomiendan la regla, lo, lo que debería hacerse. Ahora, por supuesto que al ver esta página, la pregunta clave vuelve a ser, ¿cuánto texto es realmente necesario? Yo acabo de reconocer que posiblemente pueda reducirse este texto, pero tampoco es lo más importante. Al final, lo más importante es las piezas y el estudio que hay detrás de ellas para llegar a ponerlas. Eso nos deja el recordatorio de que tenemos que volver a hablar sobre material y otras cosas, porque quedan pendientes algunas otras cosas. Como les decía el otro día, en las reglas y en las normas FIP sobre temática, hay 2.365 palabras, que son un poquillo más que las que yo dije hoy aquí. Y me despido, Henry, recordándoles que hay una primera versión, una primera parte de esto en mi oficina. Ojalá puedan verla, los que no la han visto, y que vean en secuencia otra vez esta de hoy y hasta ahí. Eh, yo agradezco y me despido. Gracias, Luis Fernando. A la orden, Henry. Preguntas, comentarios, consultas para Luis Fernando por ahí. Mientras esperamos, yo tengo una que es, a mi criterio, irrelevante, pero sé que toma en consideración el tamaño de la hoja y cómo fluye, ¿no? Y un par de comentarios en eso. Tienes mucha razón cuando dices que lo tratan de hacer en Z, pero eso no está documentado en ninguna parte que yo sepa. La manera que explicaste que la tendencia natural que tiene el ojo humano de cómo percibir las cosas, lo probé mientras lo estabas hablando y es cierto, parece que uno tiende a mirar a esos dos puntos, ¿no? ¿Qué relevancia tiene si estamos hablando de una hoja? Si no está documentado en ninguna parte, pasa a ser solamente como está descrito ahí, sugerencia, es gusto personal o la influencia del gusto personal del jurado, de quien lo observa, obviamente determina y califica, pero no debería ser eso, esa percepción personal separada. ¿Cuál es tu punto de vista referente al tamaño de hoja y si tuviese alguna influencia en la puntuación, evaluación o consideración de la colección?
Esto último, empezando por lo último, lamentablemente solo puedo usar mi propia experiencia. Eh, eh, ya en mi ejercicio como juez, en los últimos años especialmente, y al compararlo con lo que hacen buenos jueces de temática, por ejemplo, Reinaldo Macedo, eh, 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 José Raúl Lorenzo, lo que nosotros favorecemos es el tamaño 30 por 30. La, 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 el A3 tiende a ser dividido automáticamente por el coleccionista en dos tamaño Ujú. carta o en 2 a 4. Y el tamaño carta se adecua mucho a las viejas colecciones en las cuales se ponían dos piezas, dos sobres normales, pequeños, en una sola página. Para una colección de historia postal en la cual hace uno un seguimiento de usos de esa naturaleza, eso no está mal. Pero en temática, el coleccionista que escoge hoy día trabajar en tamaño carta, se está amarrando las manos. Ayer tuvimos una reunión maravillosa en la Asociación Filatélica, ayer miércoles, un poco dividida en dos partes. Éramos dos pequeños grupos. En la primera parte, digamos, habíamos como cuatro o cinco, y en la segunda parte otros cuatro o cinco, de los cuales tres se repetían. Ambas fueron análisis de colecciones. La primera fue temática, la segunda fue filatelia tradicional. Estamos preparando una exposición ahora para la última semana de junio, y entonces estos dos coleccionistas, uno temático y el otro tradicional, están preparando sus colecciones. Ambos trabajan el temático y el tradicional, ambos trabajan tamaño carta. Tiene muchísimas ventajas para los coleccionistas costarricenses. Es el papel que se consigue, son las fundas que se Mm. consiguen, son las impresoras que hay en el mercado y en las cuales puede mandarse imprimir. O sea, todo se facilita un poquito, aunque no sea necesariamente lo mejor. Eh, la, el efecto hoja y distribución y uso de la hoja en las dos colecciones era totalmente disonante, más allá del material y su naturaleza. El coleccionista tradicional estaba totalmente confortable. El coleccionista temático estaba amarrado de manos. Bueno, mi propia experiencia tiene además algo más. Yo les puse ahí unas referencias mm, básicamente de la web porque son fáciles, pero hay algunas cosas más profundas. Hay estudios de psicología de verdad, por psicólogos de verdad, sobre el tema de la apreciación estética. Ahí, por aquí anda Eric Hidalgo y ahora nos puede ampliar un poco de este tema. El, el, en la mente occidental esto está muy documentado. Lamentablemente nosotros aquí no sabemos cómo hacen para leer otras culturas. Por ejemplo, los coreanos que leen en cuadraditos o incluso todo lo que es lectura de criptogramas. A nosotros nos es todavía ignoto. Es un problema de falta de cultura de nosotros. Posiblemente si nos hubiéramos dedicado a estudiarlo, tal vez sabríamos algo de eso, pero lo cierto es que en el caso de la mente occidental está muy estudiado. Si quieres unas fuentes adicionales, yo puedo buscar unas fuentes adicionales. No es solo de lo que vos probaste ahora de la lectura aleatoria, natural, de lo que tenés al frente y cómo funciona, sino estudios con estadísticas fuertes que soportan las valoraciones. Gracias. Eric, Buenas noches, jóvenes, ¿qué tal? Am, bueno, Luis Fernando, igual muchísimas gracias por la presentación tan interesante y cómo se complementa con la primera parte. Aunque tenemos días de no vernos ni hablarnos, me alegra mucho que sea por este espacio que nos volvemos a encontrar unos y otros, ¿verdad? Y esta temática que abordaste hoy es definitivamente
fundamentos del diseño, ¿verdad? Al final de cuentas, yo le cambiaría el nombre a la presentación porque es esencialmente un abordaje de todos los aspectos que tienen que ver con la diagramación. Al inicio le decías layout, pero es eso, es lo que en diseño gráfico nosotros trabajamos como diagramación. Y estoy seguro que para todos aquí es algo muy familiar, porque a pesar de que puede entenderse como muy específico de la disciplina del diseño, de las artes gráficas, de alguna u otra manera todos los que montamos colecciones de filatelia, hacemos diagramación cuando la estamos armando. Empíricamente o con algún otro criterio más sofisticado, producto de la práctica o del estudio, como el caso de Luis Fernando, pero eh, de alguna manera también cada quien va incorporando ese aspecto que se le llama el gusto o el buen gusto, como decía Luis Fernando al inicio, es parte importante. Eh, Tal vez esas dudas que surgieron ahora sobre los criterios de legibilidad, de lectura, perdón, eh, hay un clásico que nosotros estudiamos que es Sistemas de Retículas de Joseph Müller-Brogman, de editorial Gustavo Guilly. Ya es un libro, un texto viejo, pero en este caso lo viejo sigue siendo bueno cuando se trata de los fundamentos, de los principios. Eh, Así que yo lo recomendaría a ojos cerrados para quienes quieren conocer los criterios básicos elementales de la composición de la página, desde el manejo de los márgenes, anchos de columna, tamaños de letra en relación al ancho de columna, eh, que es uno de los aspectos que más se mal utilizan en la mayoría de las colecciones. Por ejemplo, algo muy simple, eh, y se da mucho en los que utilizan las páginas anchas, más allá de, bueno, incluyendo la hoja carta. Y es que, en teoría, el ancho de la columna determina el tamaño de la letra que se utiliza. Si yo estoy utilizando en una columnita de 8 centímetros un tipo de letra de 12 puntos, lo lógico es que si tengo una columna 3 o 4 veces el ancho, como puede ser el ancho total de la página, y eso se ve en algunas colecciones, ese tamaño de letra no debería ser el mismo, de 12 puntos. Debería ser una letra más grande. Cosas tan simples como esa. Y ya hay principios que establecen cuántas palabras debe haber en una columna, indistintamente del ancho que sea. Eh, Porque se ha estudiado los criterios de diagramación se estructuran desde antes de la imprenta. En los libros iluminados, ya hablando de Edad Media, por ejemplo, antes, incluso muy temprano, los libros estos escritos a mano, cuando ya empiezan a estructurarse en columnas y en ciertas pautas elementales, eh, año 900 al 1200, se van definiendo algunos principios básicos, ya se consolidan algunos de esos criterios. Por supuesto que con la invención de la imprenta y esa mención de Gutenberg que hacía Luis Fernando, que podría ser o no el famoso alemán, este, se terminan de precisar y su famosa Biblia de 42 líneas y 2 columnas y todo eso va estableciendo ya una síntesis de qué funciona bien y qué no funciona bien para la legibilidad. Y aquí de esto podríamos hablar mucho y extenso, pero yo quisiera recalcar dos criterios. Ese que les acabo de decir, legibilidad. O sea, no importa el material que estemos pretendiendo incluir en las páginas. Lo importante es que los materiales ahí están, no se pueden alterar.
En este caso no podemos ampliar y reducir materiales porque son originales, pero los textos es ahí donde se puede, cada uno de nosotros, sí podemos incidir en los textos, sí podemos hacerlos más o menos legibles. Y partamos de lo siguiente, si la información se pone, es para que se le pueda leer. Además, partamos de una circunstancia que es cada día más contundente. La mayoría de los filatelistas somos personas de cierta edad que donde ya tenemos unos textos muy chiquitos, estamos conspirando contra la mejor comprensión de lo que está escrito ahí, por decirlo en sencillo. Luego lo otro es lo que ya decía Luis Fernando, la economía del lenguaje. No llego a expresar una idea de que, como sí se habla en algunas áreas del diseño, que menos es más. Es un principio que tal vez ustedes hayan escuchado por algún lado. En este caso es más complejo porque la tendencia es que en las pocas páginas que tengo, quiero poner todo el material que quisiera mostrar al público en el material filatélico. Entonces, menos es más, tal vez no aplica para eh, la cantidad de piezas que van dentro de una página. Yo pasé por esa vía en mi primer montaje de filatelia y Luis Fernando tuvo que jalarme las orejas porque yo ponía muy poquito. Había veces tenía páginas donde era solamente un sobre y lo demás, los textos, como si estuviera diagramando libros porque yo diagramé libros toda mi vida. Pero entonces ya después yo entendí que tampoco era tan poco lo que había que poner, que había que poner un poquito más. Eso, ese balance ustedes lo definen, pero cuando se trata de los textos, sí sigue siendo válido. Entre más simple sea ese texto, más conciso, eh, bueno, ideas complejas, tal vez entonces mejor separarlas en más de un párrafo, para que las ideas queden bien delimitadas en un párrafo conciso, corto. Se complementa con un segundo, con un tercer párrafo, esa misma idea. Ojalá en esa misma página. Ojalá una idea compleja en un mismo marco, como mencionaba claramente Luis Fernando. Y cuando también se hacía este ejemplo de que alguien se hacía para atrás para ver el conjunto de los cinco, tres, cinco, ocho marcos, eh, es lo que hacemos los artistas o los dibujantes cuando estamos trabajando frente al caballete y queremos tener una idea más precisa de lo que estoy logrando, doy dos, tres pasos para atrás para ver cómo va el dibujo. Es un tema de percepción del total, porque cuando estoy muy cerca del dibujo, me concentro mucho en el detalle de lo que tengo en frente y no estoy percibiendo el resto de los elementos fácilmente. No quiero extenderme por respeto a todos los que quieran participar, pero sí me quedó una duda para los que han estado más cerca de las colecciones asiáticas. Es claro, los asiáticos, incluso Medio Oriente, escriben de derecha a izquierda y los libros los abren, lo que diríamos nosotros en Occidente, de atrás para adelante. O sea, empezarían a leer abriendo el libro por la contraportada. Y para lo que nosotros sería la última portada, la primera de ellos. En China, en Corea, en Japón, en Arabia y así. Los mismos hebreos creo que escriben también de derecha a izquierda, igual que los árabes, como eh, se mencionaba ahora. Pero el punto es este. ¿Cómo montan los chinos las colecciones de filatelia? El marco primero es el que está a la derecha y la primera página es la que está arriba en la esquina superior derecha, o los montan de acuerdo a cómo se monta en Occidente. Yo pienso que podrían ser que ya se hayan adaptado, porque la filatelia en muchos surge, los criterios de colección y de montaje surgen en Occidente, no en Asia. Pero esa duda me queda ahí dando vueltas.
Lindísima la presentación, Luis Fernando, te felicito y muchas gracias. Gracias. Gracias, Eric. Mauricio. Luis Fernando, muy interesante la charla. Tengo que ver los primeros minutos que no los pude ver, pero cuando se suba, voy a completar lo que me faltó. Interesante tu selección de colocar los circulitos y los medios circulitos, pero no has considerado poner un marco, te lo digo, un marquito rojo o de dos líneas o de una, te lo digo porque viendo la hoja, lo que tú quieres es llamar la atención a esa pieza porque es importante, pero el circulito en la pantalla a veces se pierde. Entonces, en cambio, el marquito, mi opinión, es algo más visible. ¿Has considerado colocar un marquito en vez de un circulito? Ay, Mauricio, esa es la pregunta más fácil que me han hecho en toda la vida. Qué Y la bueno. respuesta va a ser no. No, al contrario, sí lo he considerado miles de veces para responder no en todas las miles de veces. No conozco colección trabajada con los marcos que no resulte ser, especialmente si es una muy buena colección, eh, un abuso de color rojo. No necesariamente rojo, De pero color el que sea. ok. Ah, ya. Otra, me llamó mucho la atención tu marco, que el título es Good to the Last Drop. Asumo que hay algo de Maxwell House en ese marco, por el lema de Maxwell House. Y también ese uso continuo que dices de los encabezados es algo que creo que ya lo has mencionado más de una vez y es muy bueno verlo en las colecciones. Yo lo aplico en la mía y mucha gente también. Pero y lastimosamente, en mi opinión, hay gente que no lo hace. Y a veces tú estás viendo una hoja y se pierde. ¿Qué me están diciendo aquí? Porque tienes que regresarte dos, tres hojas atrás a ver cuál era el título o el encabezado de ese capítulo de la colección. Entonces, tenerlo en todas las hojas es algo muy bueno para la continuidad de la apreciación de la colección. Entonces, es algo que es muy, muy positivo y ojalá que todo el mundo lo aplicara. Y revisando mis apuntes, eso era todo, Luis Fernando. Así que nuevamente felicidades, muy interesante como siempre tus presentaciones. Muchas gracias. De nada. Gracias. Miguel. Bueno, muy interesante la charla, Luis Fernando, y mucho para quedarse pensando, además, porque, digamos, muchos conceptos hoy y la vez anterior, ¿no? Digamos, tus charlas no son para escucharlas y listo, ya está, es para seguirlas pensando. Así que, bueno, gracias por eso. Mi pregunta va a ser muy sencilla y tiene que ver con una cuestión muy puntual, y es el tema de la superposición de las piezas. A mí me ha pasado que me lo han criticado alguna Mm, vez. Y me ha pasado que, bueno, yo por ejemplo hay ciertas piezas, sobre todo en clase abierta, que he puesto, que las tuve que sacar porque si no se superponen es imposible ponerlas, sobre todo por lo estético. Que sé yo, por ejemplo, un banderín triangular, si no lo superpones, te quedan muchos blancos horribles, directamente lo descarté. ¿Qué opinás vos del tema? Porque veo que usás mucho superposición. ¿Cuál sería la contra? ¿Cuál sería a favor? ¿En qué casos usarlo? ¿En qué casos no? Miguel, varias veces he hablado ya sobre el tema de la superposición y he escrito sobre eso también. Hay un artículo en Costa Rica Filatélica donde se analiza con mayor grado de detalle el tema de la superposición en temática y se usan ejemplos de buena y de mala superposición. Si no la tenés, te la voy a mandar para que le eches una ojeada. Perfecto, Eh, gracias. el, el, eh, el, el, el detalle fundamental en relación con la superposición ha generado críticas, sobre todo provenientes de los coleccionistas de enteros postales. Y bueno, los coleccionistas de enteros postales no es que tengan una regla a rajatabla, pero tienen un conjunto de mecanismos de operación
en un área de especialidad muy consolidada, con gente muy trabajadora, que ha coleccionado por muchos años y que mantienen un liderazgo muy fuerte en varios países, en distintos países, y tienen colecciones maravillosas de enteros postales. Eh, lo que sucede es que como resultado de esa filosofía que han venido acuerpando, ellos sostienen, yo creo que ninguno se va a enojar conmigo, pero por ejemplo, hay gente como Luis Fritzen, el Rose Toll, Lars Engelbert, que han calificado muy fuerte colecciones en las cuales se da la superposición en la especialidad de enteros postales. Y posiblemente en esa particularidad de la especialidad tienen razón. Es proteger la integridad de la pieza en toda la dimensión. Esto en temática de entrada plantea una dificultad conceptual y práctica muy importante en el uso de muchos enteros postales de muchísima naturaleza, sobre todo, por supuesto, los modernos, pero en forma general de casi todas las litotipias de los años, no sé, finales del 19 a principios de los 20. Todo el material bueno de Panamá, todo el material bueno de las colonias belgas en África, todo el material bueno de Ecuador, no podría usarse bien en las colecciones temáticas si no se pudiera jugar fraccionando de alguna manera la representación del entero. Eh, eh, los enteros, muchos, tienen valor por delante y por detrás. Y el valor temático puede estar concentrado en la parte gráfica, colorida o fotográfica, hermosa, como los belgas o como los bolivianos. Pero hay una insistencia en que se demuestre la postalidad del elemento y entonces hay que mostrar la parte postal del elemento y la solución simple sería que la temática fuera tan tonta como poner una secuencia al estilo de líneas de ferrocarril en la cual tenés dos veces el mismo entero postal, lo mostrás una vez por delante y otra vez por detrás. La discusión de la superposición empieza ahí, porque entonces tenés que o superponer los dos, si es que tenés dos ejemplares, o fotocopiás o fotografías o producís de alguna manera una reproducción de alguna de las dos partes, la que te parece suficientemente informativa, pero no esencial al guión temático, y pones esta segunda detrás de la primera con una ligera superposición. Yo, yo soy un defensor a muerte de la superposición. Es imposible hacer estudios de enteros postales Ujú. en temática que sean relevantes si no se superpone. Lo que pasa es que hay que hacerlo con cuidado. También he hablado aquí de la colección de Tuono Putanto, en que a pesar de los premios que tiene, las superposiciones las hace de manera incorrecta. Tapa indicias con sobres. Y lo que no se vale en enteros postales es tapar las indicias con piezas de otro lado. Y por supuesto hay una que depende de la honestidad total del coleccionista. Y es que la pieza que queda tapada o la parte de la pieza que queda tapada tiene que ser impoluta, tiene que estar perfecta. Muchos de nosotros, por muchos años, mientras aprendíamos o no teníamos suficiente material, mostrábamos sobres de primer día en que nos daba vergüenza poner sobres de primer día y entonces tapábamos la mitad del sobre de primer día con otra cosa. La mitad irrelevante, la mitad que no decía nada o la mitad que estaba dirigida a nosotros. Las que me mandaba Eric Hidalgo a mí del correo hace muchos años. Eh,
Tapar ese tipo de cosas, por supuesto que es una arbitrariedad, eso no debe permitirse. Pero por supuesto, lo que no debe es permitirse que se exhiban piezas que para poderlas exhibir exijan que se les tape parte de la pieza. Ujú. Pues eh, yo no sé los banderines. Me gustaría ver superposición de banderines. Aquí ahora tenemos superpuestos detrás de nuestra pantalla los de Alajuela y los de Herediano, y se ven horribles superpuestos. Eh, la final del fútbol costarricense son Alajuela y Saprissa y Herediano un día de Saprissa y Alajuela un día de estos, la semana que viene. Yo favorezco toda la superposición siempre y cuando sea inteligente, limpia y honesta. Perfecto, está bien. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, sí. Luis Fernando, una nota adicional ahí. ¿Está escrito en algún lado que se puede o no se puede hacer sobreposición? Yo estoy seguro de que la regla existe en la especialidad de enteros postales. En Ok, temática no. ok. Ok, entonces digamos que los ejemplos que mostraste de aquellos que penalizan por cubrir, digamos, en temática o lo que fuera, está fuera de regla, entonces la evaluación no está de acuerdo a las reglas. No, yo soy un poco más práctico, si me lo permitís siempre. La hoja del arbolito de café, no la primera, la segunda. Sí, Eh, si quieren, puedo volver a ella. ok, Hablé de ella hace poco, pero puedo volver a ella una vez más si claro. puedo compartir de nuevo la pantalla. Vamos a ver si aprendo a hacer ese tipo de cosas, porque a mí todo esto me resulta un poco ignoto. Vamos a ver. Ustedes Ahí me lo dicen, vemos. Sí, pero vemos tu presentación. ajá. Ahí, por ejemplo, hay mucha superposición. Claro. En esa que estaba mostrando, que salía ahí, sí hay superposición, por supuesto. Sí, sí. Vamos a ver si logro irme. Aquí está. Ok. Ok, es la hoja de la derecha. La hoja de la derecha, eh, en la colección, la número 15 es la segunda del tema, el árbol de café. A la izquierda, arriba, tiene tres pruebas de color, que son diferentes de la prueba de color del final de la página anterior. Obedecen a procesos distintos en papel distinto. Las de la derecha son el estudio de las piezas. Hay que decir que todas las canalías, así se llaman estas tarjetas, todas las canalías son muy raras. Esto, por supuesto, no es una grosería, no pretende serlo, pero para tener solo una idea muy general, estamos hablando de que esta página de la derecha, pues no es que se requiera ser millonario para tenerla, pero estamos hablando de que anda en el orden de los 3.500, $4.000. Porque son en total, en conjunto, muy escasas. Están todos los tipos. Ahí están todos los tipos. No se pretende que a simple vista se comparen y lamentablemente las flechas, no se puede llenar la página con flechas. Las flechas Ujú. ilustran para comparar algunas de esas variedades. El listado de las variedades está en el texto temático de la izquierda a la par de la A2B o debajo de las pruebas, como quieran verlo. Ese listado es el listado de catálogo. Es un catálogo que escribimos nosotros, porque no existía un catálogo, no existía un estudio a fondo de esto, hasta que un día logramos primero, digamos, juntar el material, no un coleccionista solo, ¿no? En principio habría que decir dos coleccionistas, Álvaro Castro y yo juntos, y trabajamos juntos para hacer la parte del catálogo que es esto que está acá. Ok, todo eso que les he dicho no es por alardear no, es para establecer con absoluta seguridad. No hay manera de mostrar esta diversidad de Claro. variedades
el estudio completo con la totalidad de lo que existe si no se superponen. Ujú. Pero además, hacer un tren, como les decía, una línea de tren en la que se ponen dos tarjetas y dos tarjetas y dos tarjetas. Pero además habría que hacer lo que hacía otro coleccionista de este campo, que era Enrique Villicami, que hizo un libro sobre las fotos. Las fotos son fundamentalmente de Limón, todas, de las 24, todas menos tres. Yo no veo razón para mostrarlas más que cuando se exige su uso en temática. En una página más adelante, yo tengo una en la que muestro la carreta. Eh, pero eso es válido, digamos, para estudios grandes como este, pero también para estudios pequeños como el de la página de la izquierda, que es la evolución de la mancha. eh, eh, no va a poner uno las tres tarjetas enteras para mostrar la evolución de esa mancha, que lo que es un pequeño Ujú. alarde de rareza, nada más, es un pequeño alarde de rareza, no es otra cosa. Por eso esta página y no la pieza, Mauricio, tiene dos bolitas. Si a esta página de la izquierda yo le pongo marcos en vez de bolitas, tendría que poner no menos de 7 marcos. Bueno, digamos, formalizándolo. Uno en el non-EMI, dos en los dos diseños raros, y uno, por decir que se pudiera hacer uno para las tres del estudio de la mancha. Estaríamos hablando de que en esta página, por rareza, casi unicidad y unicidad comprobada, por lo menos en tres de las piezas, estaríamos hablando de, de 4 marcos. Y en la de la derecha, alguien tendría que enseñarme cómo se hacen marcos para meter esos traslapados sin que los marcos ocupen más campo que el traslape. Ok, Perfecto. entonces, en respuesta a Miguel y a Henry, sí, el traslapado yo lo favorezco, lo estimulo, lo premio cuando es inteligente, nítido, honesto en relación con la calidad de las piezas y además relevante. Eh, eh, porque uno podría tener, no sé, miles de dólares en algo que no significa nada. Ujú. Quedó Bueno, claro. Gracias, Luis Fernando. a vos. ¿Alguna pregunta, comentario adicional antes de cerrar? Ok, bueno. Luis Fernando, muchas Muchísimas gracias por la gracias. parte 2. Yes. A todos las gracias. Hay temáticos fieles que yo los llevo como temáticos, un pedacito en el corazón, un pedacito en la cabeza y siempre me acuerdo de ellos. Si me permiten ser abusivo, Pablo Rosales, un gran cariño. Un temático que va con toda fuerza para arriba, espinando a todos, Jaimito, Jaime espinando. No, gente muy buena a todos. El Saludos, café nos llega por correo. saludos a los guatemaltecos. Igualmente, Luis Fernando, y a todos. Ya esto me invitan a un café y me animo a ir. Perfecto. Temático Claro, viejo, aquí hay uno que se llama Juan Manuel. Un abrazo a Juan Manuel. Yo no sé si es más viejo como temático que como persona, pero por ahí anda, parecido. Bueno, con eso, gracias y